Buenos días, queridos y queridas estudiantes. Voy a grabar este video que va junto con una presentación PowerPoint que capaz que la subo en PDF. La idea del video es complementar un poco la información que tiene el PowerPoint y lo que vamos a trabajar es un poco de teoría de lo que hemos venido trabajando en clase. Quienes han estado asistiendo a las clases presenciales y no hemos estado escribiendo nada de teoría en la carpeta, yo les aconsejo que traten de pasar esto mismo a la carpeta. Así lo tienen primero que al escribirlo les va a servir, lo van a entender, les van a salir nuevas preguntas y de paso lo tienen en la carpeta, que va a ser mucho más fácil de leer y de trabajar que si lo tienen en el celular o en la computadora. Bien, el título del PDF o del PowerPoint o del video, el título que le puse es el origen de los números, que tiene un poco que ver con lo que venimos charlando, que nos hemos planteado los conjuntos numéricos a partir de pensar cuál han sido el origen de los distintos conjuntos numéricos en la humanidad, y que este origen de cada uno de los conjuntos ha partido de distintas necesidades que han llevado a la aparición o a la utilización o a la invención de nuevos conjuntos numéricos. Bien, leo un poco del PDF y voy aclarando algunas cosas. Dice, los números como el 2, el -3, el 1 medio o el número pi son creaciones humanas que han respondido a distintas necesidades. Por ejemplo, desde la antigüedad los seres humanos han tenido la necesidad de contar. Y acá aparecen algunos ejemplos de cosas que hemos hablado, de lo que de lo que se cree el inicio o el origen de los números. Después nos dice los números naturales que se representan con el símbolo n, esta n mayúscula, que están formados por el primer número que sería el 1, su siguiente que sería el 2, y así de manera infinita. Se escriben de esta manera, si n es igual a esta forma de escribir el conjunto de manera matemática. Y también acá nombramos esto de que los números naturales pueden tener el 0. Claramente el número natural 2 puede representar el hecho: tengo 2 ovejas en mi rebaño. Ahora, si yo lo que necesito es representar que debo 2 ovejas, entonces necesito otra expresión, y en ese caso o a partir de esa necesidad es que surgen el conjunto de los números enteros, ¿sí? El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales con signo negativo y el 0, y se representa con la letra Z, Z mayúscula o Z negrita, que en el pizarrón cuando yo la escribo tiene como una rayita de más. Bien, podemos ver que al ampliar el conjunto de elementos, en este caso números, con el que trabajamos, a la vez encontramos soluciones a nuevas necesidades. Si lo que necesito es representar cantidades menores o entre los números enteros, entonces debemos recurrir a un conjunto numérico, a un nuevo conjunto numérico. Por ejemplo, si necesito expresar la división de 2 enteros en 4 partes, o lo que es lo mismo, un número que multiplicado por 4 me dé 2, entonces necesito de otras expresiones para representar esta solución. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo que dividir el número 2 en 4 partes iguales, los números enteros no me alcanzan. Bien, a partir de las necesidades planteamos nuevos conjuntos. La necesidad humana de disponer de conjuntos numéricos se puede plantear también en términos de ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación x más 2 igual a 0 no tiene solución en el conjunto de los números naturales, porque no hay ningún número que si yo le sumo 2 me dé 0, pero sí va a tener una solución en el conjunto de los números enteros cuando sabemos que una ecuación es una expresión, es una igualdad, y resolver una ecuación es encontrar el valor que puede tomar esa incógnita que tengo en la expresión para que esa igualdad sea verdadera. En este caso, el valor que hace verdadera esa igualdad es el número menos 2, que es un número entero, ¿sí? Entonces ponemos acá ya que menos 2 más 2 es igual a 0. En general vendría a ser para todas las ecuaciones de este tipo, cuando yo tengo x más a igual a 0, donde a es un número natural, tiene como solución el número entero menos a. Bien, con respecto a los racionales, podríamos plantear el ejemplo anterior.
donde la ecuación podría quedar como x por 4 igual a 2. Tendría que buscar un número que multiplicado por 4 me dé 2. Y la solución de esto es el número 2 cuartos, o lo que es lo mismo, el número 1 medio. ¿Sí? Fíjense que son dos expresiones, dos fracciones equivalentes, 2 cuartos y 1 medio. Si surgen preguntas con eso, podemos trabajar con eso. Escríbanme, súbanme ahí en el Classroom o en los comentarios si quieren que hagamos un video, o que yo comparta algún video sobre fracciones equivalentes, que en clase las estuvimos trabajando y me parece que no necesitamos frenar sobre eso, ¿no? Pero si alguien lo necesita, que avise y le dedicamos el tiempo virtual, podría ser. Bien, así el número 2 quintos, o sea 2 dividido 5, representa la división de 2 en 5 partes. En decimales se puede expresar esta división como 0,4, ¿sí? Después yo di otro ejemplo acá para que distingamos la diferencia entre 2 dividido 5 y 5 dividido 2, que en este caso no se puede aplicar la propiedad conmutativa, no es lo mismo 2 dividido 5 que 5 dividido 2. El número 5 dividido 2, que sería el número 5 medios, representa la división de 5 en dos partes, y en decimales lo puedo escribir como 2,5. Otro ejemplo de números racionales podría ser la ecuación 2x igual a 3 o 2 por x igual a 3, que se va a resolver, o la solución, el valor que tiene que tomar x para que esta igualdad sea verdadera, es que x valga 3 medios. 3 medios pertenece a los números racionales, no pertenece a los enteros, y en decimales representaría el 1,5. En general podríamos pensar para todas las ecuaciones de la forma b por x igual a a, en la que a y b son números enteros y b es distinto de 0, tiene como solución el número racional a sobre b, con a sobre b perteneciente a los racionales. Bien, acá un poquito más sobre la teoría del conjunto de los números racionales. Los expresamos con la Q. La Q es la letra la Q negrita, esta, que yo le hago una rayita en el medio cuando la escribo en el pizarrón. Y el conjunto se va a poder simbolizar de esta manera. Entre llaves son los a sobre b, son los números a sobre b tales que, o sea, todo número que se puede escribir a sobre b, de tal manera que a y b pertenezcan a los enteros. ¿Se acuerdan que z era la simbología del conjunto de los enteros? Esta c con una rayita en el medio que parece una e es un símbolo que representa pertenece. Acá está aclarado. Y después la otra condición es que b sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque no está definida la división por 0, por lo cual no va a existir un número cuyo denominador sea igual a 0. No existe, ¿verdad? Bien, algunos ejemplos de números racionales. Para diferenciar en la expresión decimal de los números racionales, podríamos decir que lo podemos separar en dos partes. Por un lado, los que tienen una expresión decimal finita. Todas las expresiones racionales, toda la expresión decimal de los números racionales va a tener fíjense lo que dice acá, números cuya expresión decimal tiene un patrón que se repite. Ese patrón puede ser el 0. Si ese patrón es el 0, nosotros decimos, si se repite infinitamente el 0, decimos que es una expresión decimal finita. Y si el número que se repite no es el 0, como en el caso del 2 dividido menos 3 o el menos 2 tercios, el número que se repite nos va a quedar un resto siempre en la división, que va a hacer que el cociente entre 2 y menos 3 sea con decimales infinitos. Otro ejemplo acá es el 211 dividido 990, que me da un decimal que si lo expreso en la división me queda 0,2131313. Entonces el número que se va a repetir, o el patrón que se repite, es el 13 o el 13 de manera indefinida, ¿sí? Y por último aclara acá también que a los números enteros los podemos escribir como la división. No se ve acá en la parte de abajo de la pantalla, pero esto que estaba acá era para ver que a los números enteros los podemos escribir como la división de dos enteros, por lo cual, y también como lo vimos en los gráficos que yo hice en el pizarrón y también los que compartí en el Classroom,
todos los enteros pertenecen a los racionales, quiere decir que todos los enteros también son racionales. Bueno, acá está el 1, lo puedo escribir como 1 sobre 1, 2 sobre 2, 10 sobre 10. ¿Sí? Cualquier número dividido a sí mismo va a ser una expresión también de un entero. Bueno, espero que les sirva. Voy a subir una actividad también para trabajar con esto. Y bueno, espero que puedan trabajar que puedan plasmar algo de esto en la carpeta. Saludos.